Laboral en la mañana de Con Fundamento Criollo, porque tenemos el gusto y el placer de recibir aquí en el estudio al profesor Darío Ochoa, que nos va a ayudar a entender la economía, sobre todo la economía política, la economía doméstica, la macro también, y uno a veces camina con algo de timidez, un poquito, siente que está caminando por la cornisa hablando de economía, y tiene miedo de caerse. Por eso para nosotros es muy importante por fin poder tener un espacio donde profundizar sobre economía con la asistencia más que necesaria tuya, Darío. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente, así que para mí es un orgullo estar acá, digamos, una radio peronista, así que bueno, en ese sentido muchas gracias. Gracias a vos. Y bien, estábamos charlando al inicio sobre una cuestión que probablemente sea el eje temático de esta columna en particular, que tiene que ver con estos vientos que preanuncian, ¿no? Una fuerte tormenta, para hablar un poquito, dibujando un poquito en el aire. Y en concreto te tengo que decir que la reforma laboral viene avanzando a paso redoblado y que probablemente sea una realidad no buena, no positiva, digo, porque, como Cobos, digamos, no positivo. No positiva. ¿Qué es esta reforma laboral que se viene? ¿Qué es lo que le están haciendo votar a los diputados? Sí, bueno, no. Primero, ¿qué quieren votar los diputados? ¿Qué quieren votar? Nadie los obliga a votar nada. Digamos, entonces, en ese sentido, es lo que los diputados vayan a votar. Yo creo que, a ver, para ser honesto, la campaña en su momento de Massa presidente, yo también bregaba por una reforma laboral, una reforma impositiva, porque va de suyo que se necesita, pero en el sentido contrario en el que se está armando, ¿no? A mí me parece que hay que discutir las formas laborales que tenemos hoy de forma tal, no bajo la premisa esa, digamos, media progre, de si no, el laburo formal en blanco no va a existir más, es una extinción, es un derrotismo, ¿no? Como cuando arrancan con correlación de fuerzas y cosas por el estilo, porque ya directamente están entregados, entonces te empiezan con excusas. Yo creo que sí hay que hacer una reforma laboral que no toque los derechos ya consagrados y que apuesta a nuevas formas de contratación que te permitan acercarte a la formalidad, y por sobre todas las cosas porque nosotros tenemos un problema de base estructural que no se reforma si vos laburás 12 horas sin hora extra y con un banco de horas para tomarte franco cuando tu jefe te lo diga. Eso lo único que hace es beneficiar al jefe, que en todo caso es en el margen, porque no le recompone la tasa de ganancia. Pues si vos no vendés, por más reforma laboral que hagas, te sobra el empleado lo mismo y lo vas a echar lo mismo. En todo caso lo que están haciendo es abaratar el costo de echar a la gente. O sea, abaratar los costos de, bueno, por ejemplo, una de las reformas es si vos tuviste 30 años laburando en una empresa, te correspondía un salario por año. O sea, un mes de salario por cada año trabajado por antigüedad. Entonces, 30 años eran 30 salarios. Bueno, ahora el máximo va a ser 10. Lo cual, obviamente, le beneficia al que va a echar, va a ser más barato echar. Y bueno, solo beneficia para él y a vos te queda una indemnización mucho más chica. Todo eso bajo la construcción de la industria del juicio, el manicoche, que seguramente debe haber algún tipo de exceso, como hay exceso en todo, pero no es la normalidad, digamos. A ver, de facto ya estamos flexibilizados. Hay que agarrar la provincia de Misiones, fíjate la cantidad de laburo negro que hay, sin derechos, sin cobertura, sin nada, están totalmente flexibilizados. No hay que ir muy lejos, hay que ir al Estado y vas a ver que están flexibilizados también. Esta reforma laboral ni les tinga a los que ya están creo que en la... Engaña pichanga, lo que están buscando es la eliminación de la ultraactividad, que es que vos, cuando se cae un convenio, digamos, se vence un convenio, vos firmás convenio cada tanto y las paritarias cada tanto. Entonces, siempre se hizo de ahí para arriba, ¿está bien? No de ahí para abajo. Entonces, eso se llama ultraactividad, o sea, pisos. Y vas construyendo pisos. Ahora te dicen, bueno, no, vuelve todo a fojo cero hasta que uno cerra un convenio, rige la ley de la selva. Entonces eso, obviamente, presiona a los sindicatos que no tienen ninguna red. Por ende, sus afiliados no tienen ninguna red. Ahora bien, para mí hay que hacer reformas laborales, sí, claro que sí. Para mí había que segmentar, por ejemplo, las cargas patronales. Las cargas patronales vos tenés que segmentarlas según la unidad. Entonces no es lo mismo tener supermercado Don Tito en San Pedro que tener California Supermercado.
Ahora te dicen, no, porque el peso California supermercado, nada en guita. En todo caso, lo que tenés que hacer para compensar la caída de los aportes patronales de San Pedro, supermercado, subirle la alicuota a California Supermercado, que básicamente es lo que hizo Menem. Menem le sacó aportes patronales y nunca se restituyeron. Entonces hay que volver a periodos anteriores a Menem y la economía funcionaba bastante mejor que ahora. Digamos, entonces no hay que ni siquiera crear cosas nuevas, hay que replicar cosas antiguas con el ayornamiento del caso, su capacidad. No podés fijarle una alicuota fija y que pague lo mismo, porque la productividad asociada, el paquete tecnológico que tiene California Supermercado no lo tiene San Pedro Supermercado. Entonces lo estás obligando a negrear. Y además le pone un montón de multa porque negrea. Entonces yo lo que estoy diciendo es, bueno, no, mirá, hagamos una nueva esquema laboral en donde vos puedas contratar bajo un régimen de promoción, diferentes incentivos y además los aportes patronales, que es una cuestión muy importante. Así que a mí me parece que se podría aprovechar, pero mayormente las reformas laborales virtuosas se hacen en un contexto de crecimiento económico, no en un contexto, no en un contexto de restricción económica, donde vos tenés, por ejemplo, una recesión y un desempleo al alza que se disimula porque hay Uber, digamos, entonces supone que están trabajando, pero se hace mayormente en momentos de crecimiento. Entonces a mí me parece que en ese sentido es una oportunidad perdida que lo único que va a hacer es recesionar más la economía. Así que bueno, digamos, cuando el enemigo se equivoca hay que dejarlo que lo haga. En todo caso me parece que no va a haber mucha resistencia. En todo caso dependerá de la resistencia de la CGT, el nivel de movilización, y a partir de ahí capaz que le pasa como a Macri, viste que hizo una reforma jubilatoria y se puso el país de sombrero. Bueno, a veces la cuestión se va moviendo y me parece que va muy atado a la última elección donde no ganaron por mucho. Yo discuto, arrasaron. Está bueno, está bueno. En donde me parece que la gente dijo, bueno, te doy un changüí más para que esto mejore, y lo primero que hacen apenas se dan media vuelta es reforma laboral, reforma tributaria, bueno, parece que a los laburantes, porque yo tengo la firme convicción que muchos de los laburantes formales en blanco que los votaron, no les va a caer muy bien esto. Digamos, porque obviamente también están enojados con su sindicalista, pero me parece que van a empezar a valorar un poquito más la labor sindical a la hora de que los rajen, ¿no? Y que tenga que pedirle a su delegado que tengo 2 pibes, ¿cómo puede ser que me toque a mí? Bueno, negro, un poco uno tiene que tener cabeza para pensar, y si no, tiene que tener lomo para aguantar, que es lo que se viene, al menos desde mi perspectiva. Eso en materia laboral. En reforma tributaria también, digamos, seguimos con el mismo sesgo de favorecer la concentración económica, que los tipos no paguen impuestos, bajo la tesis de que ahora se hizo viral, viste, entre 2 industriales, uno paraguayo y uno argentino. Ah, sí, lo vi. Y hay que preguntarle a la gente cómo viven en Paraguay, ¿no? Digamos, con ese esquema tributario. No tienen plata ni para hacer un hospital y te dicen que esa es la panacea. Eso, me interesa que tire más de ese ovillo. Es un video donde hay 2 empresarios argentinos, uno paraguayo, sí, y empiezan a contar en cuestión tributaria todos los privilegios o pseudo privilegios que tienen en Paraguay, y el empresario argentino, cuando van disputando el uno mano a mano, ¿no? Cada ítem, el argentino se lamenta como diciendo, no puede ser que tengan tanta ventaja los paraguayos. Y así termina el video, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué la mitad de los paraguayos viven en Argentina? Digamos. Si es tan bueno Paraguay, ¿por qué no viven en Paraguay? Digamos, pero no es un argumento xenófobo, estoy describiendo una realidad. A ver, si es tan bueno Paraguay, ¿por qué no viven todos en Paraguay? ¿Por qué se amontonan en el conurbano? ¿Por qué se educan en Misiones? ¿Por qué se atienden en los hospitales de Misiones, de Formosa? Pregunto, ¿no? Porque si vos agarrás la economía de Paraguay, también te hay que ver cómo viven de las remesas, de los paraguayos que viven en Europa y los que viven en Buenos Aires. Entonces, medio raro eso, de pensar que tu destino va en un país que está peor que vos. ¿Qué nivel de industria tiene? Nada, Paraguay, ¿qué puede producir Paraguay? Si su principal industria es exportar energía porque no la consume, porque no tiene industria.
O sea, tengo dos represas gigantescas, financiadas, una íntegramente por la Argentina, la otra íntegramente por Paraguay, que te pagan con la energía que genera la plata que vos pusiste, porque digamos, lo único que tiene es el recurso natural, digamos, el río. Después no tienen otra cosa. Entonces vos tuviste que financiarla a esa hora. Vos te endeudaste, la Argentina se endeudó, tuvo que poner la guita, y ahí hizo Yacyretá. Lo mismo hizo Brasil con Itaipú. Y ellos te pagan después. El negocio perfecto. Pero ese modelo en Paraguay, que estuvo a base de 40 años de Stroessner, de Sí, una bueno, dictadura. pero de vuelta, yo no soy especialista en Paraguay, pero digo, digamos, las ideas son sus resultados, ¿no? Siempre, como principio rector para analizar cualquier cosa, vos tenés que ver los resultados de las ideas. Y después no puedes echarle la culpa a la realidad porque tu idea no funciona. No, capaz que tu idea estaba mal, pues la realidad es una, ¿no? La única verdad es la realidad. Entonces, la verdad y la realidad de Paraguay es que tiene una diáspora Paraguay. Hay generaciones viviendo afuera del Paraguay. Entonces, vos hay que cruzar acá enfrente, digamos. Capaz que engañan a los porteños pensando que Paraguay es la gran cosa. Pero la verdad es que Paraguay es una porquería. Una porquería. Su economía. Su economía, su sociedad. Como sociedad no han logrado constituir ningún piso de ciudadanía. Y están tan amansados, tan domados, como se dice ahora, que no imaginan otra realidad que no sea esa. Con el cariño que tenemos por Paraguay, Por supuesto, que no se entienda mal, ¿no? Nosotros estamos discutiendo su dirigencia política, no claro. al pueblo paraguayo. Claro. Al cual nos une afecto, amor, cariño, de todo. Inclusive me animaría más. Nosotros queremos más a ellos que lo que ellos nos quieren a nosotros. Sí, exacto. Digamos, pero independientemente de eso, yo digo, muchachos, ¿quién quiere a ver, hagámoslo sencillo, ¿quién quiere vivir en Posey y quién quiere vivir en Encarnación? Vayan y recorran más allá del circuito, vayan y recorran Encarnación. Y vean a ver dónde quieren vivir. Tiene una playa hermosa, ¿eh? Sí, igual que acá. Entonces, pero después hay que andar en las barriadas de Encarnación, ¿eh? Y no es fácil. Y yo he ido a recorrer escuelas de Encarnación, y eso que Encarnación es una de las más pujantes. Y realmente te parece que cae una bomba ahí. Y mirá que nosotros también tenemos escuelas que dan vergüenza. Pero no esa vergüenza. Entonces, digamos, es una realidad efectiva. Si vos haces una reforma tributaria en donde vos bajas impuestos y con esos impuestos desfinanciás al Estado y encima para cubrir los gastos del Estado salís a endeudarte, porque no es cierto que tienen superávit fiscal, no es cierto, lo que están haciendo es esconder el déficit fiscal y además todo se está volviendo financiero, por un déficit financiero para mantener la timba. Bueno, negro, eso explota en algún momento. Entonces, acá nosotros pasaron las elecciones, supuestamente son los campeones del mundo mundial y el dólar está en 1500. ¿Ven? Y hasta ahora no saben bien qué van a hacer, cómo van a pagar, ya le estamos debiendo al Tesoro de Estados Unidos. O sea, ¿qué nos queda más? ¿A quién le vamos a pedir más plata? Ya estamos, lo paitema, digamos, unos pordioseros, para ganar una elección de medio término que, como digo, decir que el peronismo está totalmente desestructurado. Totalmente en una discusión intestina, estéril, hasta raya lo estúpido. Estúpido en el sentido estricto, estúpido en el sentido de aturdido. Digamos, eso viene del latín, estupidiare, ¿no? O sea, está totalmente aturdido en una interna fratricida, no tiene mucho sentido, o al menos no tiene mucho sentido para nosotros, capaz para los dirigentes algún puesto, pero para nosotros no tiene ningún sentido, porque después pagamos nosotros la consecuencia de esa falta de perspectiva. Pero sí hay que pensar en esos términos, digamos, la reforma laboral, la reforma tributaria, pero para mí lo que más le interesa a ellos es pasar el presupuesto público 2026, donde van a consolidar el permiso. Hasta ahora anda medio barrán y medio flojo de papeles el permiso de endeudamiento con el swap con Estados Unidos, y bueno, algún nuevo endeudamiento que le permita el Congreso de la Nación a través del presupuesto. Para eso van a estar todos solícitos a dar gobernabilidad. Con gobernabilidad se paga, diría un conductor supuestamente. Así que bueno. Así es fácil ser irresponsable como Mauricio Macri o Javier Milei. Siempre aparece Sturzenegger, ¿no? Sturzenegger durante el gobierno de la Rúa
Macri y ahora Milei. También aparece Toto Caputo, o Luis Toto Caputo, que misteriosamente siempre están en los gobiernos que endeudan profundamente a la Argentina. Así es facilísimo ser irresponsable, generar una fiesta loca, hablar del déficit o del ajuste fiscal, equilibrio fiscal, con deuda que después la va a terminar pagando un gobierno que quiera ser responsable y que deba gobernar con el pedazo de tierra que te dejen de soberanía, ¿no? Sí, pero de vuelta, como vos bien lo decís, no alcanza con describir, con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vos podés construir, ¿no? Nosotros, el peronismo gobernó 12 años consecutivos. Y no cambió una coma de la ley de identidad financiera de Martínez Oz, que es el basamento que te permite endeudar al país sin demasiadas consecuencias. Entonces, cuando le preguntaron a Yabrán qué era el poder, dijo impunidad. Eso es el poder. El poder es impunidad. Si vos salís impune, entonces vos ejercitaste el poder. ¿Está bien? Si no te citan nunca, si siempre terminás en tu casa, si podés viajar a Estados Unidos y nadie te rompe las pelotas, es porque vos realmente tuviste el poder. No una cuota de poder, sino el poder. Entonces el peronismo hace rato que no tiene el poder. Y conviene hacerse la idea que un peronismo sin poder es un peronismo que no sirve. Entonces el peronismo tiene que ejercer el poder. Si hay algo que nos enseñó Milei, es que si se tiene decisión, se avanza. Y que vos tenés que hacer lo que tenés que hacer, independientemente de lo que digan de vos. ¿Está bien? A ver, una ley mínima, como fue la ley de discapacidad. El tipo la veta, se la reafirman, y no la cumple. Y no pasa nada. Ahora, si hubiera un gobierno peronista, seguramente habría un fallo de la Corte Suprema diciendo... No, está bien, pero los medios te lo convierten en una cuestión de asfixiante. Podés, está bien, pero ese precio no lo paga Milei, ¿eh? Está bien. Ojo, Yo te digo lo que te digo siempre. A mí me parece que el Estado, yo estoy en contra de esa cuestión que dice que el Estado desapareció, está desapareciendo. Si vos lo ves, en realidad, si vos tenés la misma vocación de poder, va a venir un fallo de la Corte Suprema y te va a decir, señor, usted tiene que cumplir la ley fulana de tal. Y vos dirías, no la cumplo y no me importa lo que vos digas, porque yo tengo el poder de la democracia. Y ahí la democracia se vuelve útil, porque los tipos que vos votás toman decisiones y esas decisiones tienen efectos reales. Ahora, si tipos que vos no votás te dicen a vos qué pueden hacer los tipos que vos sí votaste, entonces vos arrancás desde la impotencia misma. Entonces, la impotencia misma es el albertismo en su máxima expresión. Decir que el Poder Judicial se va a autodepurar, que va a traer una idea superadora con Vicentín y la mar en coche. Entonces, lo que tiene que hacer el peronismo es replantearse en estos momentos, decir, ¿va a haber una reforma laboral? Sí. Nosotros no la vamos a acompañar porque además tenemos esta. No porque simplemente la reforma laboral está mal. Tengo que decir, sí, ciertamente tenemos que cambiar algunas cosas, pero vamos a cambiar esta y esta. Por más que no salga, vos tenés una idea. ¿Está bien? Pero una idea que tiene que emerger del propio peronismo, del propio sindicalismo, que tiene que entender que también en algunas cuestiones tiene que ceder y en otras robustecerse. Como te digo yo, armonizar. Un pequeño y mediano empresario no deja de ser un laburante. Porque no vive de renta, vive de su laburo, de organizar la producción, y ese es su trabajo. Su trabajo es organizar la producción, no anda siendo repositor. Él tiene que garantizar que ese repositor siga teniendo trabajo, haciendo su supermercado lo más eficiente posible. Ahora, lo cierto es que también tiene que pugnar, y el peronismo lo tiene que convocar, a una reforma laboral que le ayude a él. Y le tiene que decir, para que vos progrese, no es que tu empleado gane 2 mangos, o no tenga ninguna cobertura social. La forma que vos progrese es que yo a vos te baje los costos laborales, pero me tenés que acompañar a que es tu competidor, a romperle el alma porque él sí lo puede pagar. Entonces, eso es una forma de enamorar
de convocar con realidades conducentes, ¿está bien? Entonces vos, por ejemplo, podés hacer una reforma laboral, podés hacer una reforma tributaria, podés hacer una reforma productiva, en donde vos podés hacer, por ejemplo, un vector diferencial es la matriz energética. Entonces no estamos hablando de matriz energética, no estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de impuestos, ¿de qué estamos hablando? De la interna. Son cosas que nosotros tenemos que solucionar y tenemos que llevarlo además en el plano de discusión en la provincia de Misiones. Siempre tenés que bajar a tu realidad, porque como se dice, vos pintás tu aldea y pintás el mundo. Entonces vos tenés que decir, por ejemplo, la foresto-industria. Nosotros tenemos un montón de aserraderos chicos. ¿Cuál es la respuesta a esos aserraderos chicos que ya tienen el 70% de su plantilla en negro? Y no la van a blanquear porque vos le vas a dar una reforma laboral. Porque ya la tienen en negro, si no pago nada, ¿por qué lo voy a blanquear? Si el ministerio acá está pintado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en realidad para que esos tipos le quieran blanquear a su empleado y le alcance? Porque también negrean porque necesitan un nivel de ganancia acorde para que no se lo coma otro más grande. Entonces, subsiste. Y subsiste en la espalda de su empleado. Ahora, podemos hacer una moralina de eso. O podemos realmente transformar las condiciones que lo llevan al tipo también. No digo que sea una víctima, pero digamos, lo lleva al tipo un poco a negrear. Bueno, tenemos que hacer una reforma tributaria, tenemos que discutir ingresos brutos, tenemos que discutir la matriz energética. Provincial. Tenemos que, obvio. Provincial, gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia tiene que discutir esas cuestiones. No, pero te puedo responder, mirá, en este escenario ahora estamos en un impasse, no podemos atender esas cuestiones porque estamos atajando penales más importantes. A ver, yo lo que digo es que cuando vos votás junto a un oficialismo, vos escribís esa política oficial. Entonces, si ustedes van a acompañar esto, después no finjan demencia. Ahora, del otro lado, no es que nosotros hacemos propuesta los años impares. Y los años pares nos guardamos en casa porque ya está. Ya. Voy a empezar a viajar. No. Vos todos los años tenés que estar discutiendo estas cuestiones y hablando con cada uno de los empresarios. Ese es tu laburo. El laburo del político es un laburo honesto. En tanto en cuanto lo ejerzas honestamente. Vos tenés que ir y hablar y estar. No importa si vos sos o no sos diputado. Se supone que vos sos un político profesional. Ejercés, entonces vos tenés que juntar a los muchachos y decirle, bueno muchachos, la provincia de Misiones va a escribir a qué tipo de reforma laboral. No, para nosotros, bueno, entonces vos tenés cosas para decir, por ejemplo, en el agro, ¿está bien? En la cuestión de la tarifa, en la cuestión foresto industrial, en la cuestión comercial de frontera. Hay muchas cosas que vos tenés para decir, me parece a mí. Entonces, esas cuestiones de agenda nacional, vos tenés que traducirla a tu realidad local, a tu realidad provincial. Y eso vos lo tenés que tener. Por ejemplo, ¿qué le tiene que decir un dirigente peronista a un empresario misionero? Miren muchachos, acá no hace falta que su empleado gane 2 pesos para que ustedes ganen guita. Acá lo que hay que hacer es que a vos la tarifa te venga más barata. Y eso lo podemos hacer con una matriz energética distinta. Además lo podemos hacer con una estructura de aportes patronales distinta. Y además la podemos hacer con una estructura logística distinta. ¿Se entiende? Entonces, todo ese es el combo productivo. Entonces, yo siempre digo, la verdad que lástima está quemado, pero el lema del peronismo debería ser la revolución productiva. La revolución productiva. Si nosotros somos el partido del trabajo, ¿cómo puede ser que en Argentina falte trabajo cuando está todo por hacerse? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, se le puede buscar ¿Cómo puede ser que... Otro nombre. Bueno, póngale... no sé... como quieran, pero hay que hablar de laburo, de trabajo, de logística, de energía, de la cuestión impositiva, pero dejemos hablar de finanzas. Subversión productiva. Sí, a mí me parece que tiene que emerger ese tipo de discusiones. Si nosotros no estamos discutiendo eso, la verdad, a ver, agarremos Posada, capital de la provincia. Vos me vas a decir que la actividad comercial está toda blanqueada. Vos te vas a los boliches y vos le pedís, che, tráeme tu recibo de sueldo, y el que te atiende, todos los que están en el centro, los que están en el centro, te estoy diciendo, ¿están todos trabajando en blanco? Seamos buenos entre nosotros. Si todos sabemos que más de la mitad está todo negreado. ¿O no es así? O con fraude laboral de alguna forma u otra, ¿está bien? Con monotributriste, digamos, ¿no? En mi colaborador. Monotributriste. Sí, porque de la nueva categoría, el laburante monotributriste. ¿Viste? Tenés el laburante que está en blanco y no le alcanza, y encima después tenés el monotributriste, que un busca, ¿no?
un poquito por encima del ayudante del albañil. No, es un emprendedor, es un empresario. Claro, el emprendedurismo y coso. Bueno, esas cuestiones vos no las tenés que dejar pasar. Porque vos tenés que proponer un sueño posible. Y un sueño posible es realizarte a través de tu trabajo. Y de un trabajo digno, en condiciones dignas y viables. ¿Está bien? Que no significa entregarte a flexibilizar a todo el mundo porque hay una parte que está flexibilizada. No. No es empujar a todos abajo con vos. Es llevarte a vos hacia arriba. Y ese tiene que ser el sueño. Porque lo que te propone estos tipos, y vos lo ves en Buenos Aires diciendo, si el 40% de la gente está en negro igual. O sea, seamos el 100% en negro entonces. Como Paraguay. Vamos a ser todos negros. Y así todos somos felices. En negro, ganando menos. ¿Por qué al peronismo le cuesta tanto decir, no? Las pelotas, todos en negro. Todos en blanco. Y yo voy a encontrar la forma. Y la forma puede ser así. Entonces, ¿vamos a discutir la reforma laboral? Sí. Un gobierno peronista tiene que discutir una reforma laboral. Tiene que discutir una reforma impositiva. No como dice Nathanson, ¿viste? Que es un progre que le quiere venir a decir al peronismo quién tiene que ser y quién no tiene que ser. ¿Quién es Nathanson? O sea, ¿quién sos vos para decir que tiene que ser Álvarez Agís o Juan Pérez, el economista del peronismo, porque el establishment no los quiere? Mejor si no me quieren. Dime con quién anda y te diré quién eres. Si me quiere el establishment es porque a alguien estoy cagando. Digamos. Entonces vos tenés que medianamente, sí, que hablen conmigo, si quieren hablar que hablen, pero yo voy a ejercer el poder desde el Estado democrático, y la democracia es lo único que se tiene que respetar. Todo lo demás no se tiene por qué respetar, porque este tipo no lo respeta. Este tipo no lo respeta, la Corte Suprema no lo respeta, la Corte Suprema dio de alta una ley fenecida. Si hay una subversión del Estado de Derecho, lo hace la propia Corte Suprema. Cuando restituyó la ley del Consejo de la Magistratura, una ley derogada, porque cualquiera que haya hecho el secundario completo con instrucción cívica sabe que una ley derogada es una ley que no existe más. No se puede resucitar por un fallo. Tenés que hacer otra ley. Primero agarró y le dijo, no, usted tiene no sé cuánto tiempo para... ¿Quién sos vos para decirle al Congreso de la Nación, poder democrático, cuánto tiempo tiene para sancionar una ley? Y no contento con eso, como no cumplieron los plazos que a los 3 muñecos se le ocurrió, dijeron, bueno, entonces vuelve la ley anterior. Entonces, nosotros no vivimos en un Estado de Derecho. ¿Por qué seguimos fingiendo que vivimos en un Estado de Derecho? Lo único que hay es elecciones. Bueno, si hay elecciones y el único poder es el poder de las elecciones, ejerciten el poder plenamente. A menos que todos se avengan a cumplir el derecho. Si todos se avienen a cumplir el derecho, es otra cosa. Pero mientras tanto, los únicos que cumplen el derecho somos nosotros. Y ellos no tienen ningún plurito en no cumplir el derecho. Bueno, entonces si no hay ley, no va a haber ley para nadie. Es lo que yo digo. Si no, el peronismo se vuelve impotente. El gran problema del peronismo es que por primera vez, desde Alberto Fernández, ¿no? Alberto Fernández, Sergio Massa, incumplieron una garantía de calidad del peronismo. Que era con el peronismo, si estás menos 10, vas a estar menos 5. O vas a estar más 10, o vas a tener más 15, o más 20, pero siempre vas a estar un poco mejor que antes del peronismo. Bueno, con Alberto Fernández eso no pasó. Entonces, de ese estigma se sale solo con valentía, con creatividad, con inteligencia, con discusiones programáticas. Que no digo una gran mesa, no, muchachos, vayan, recorran. A ver, nosotros es fácil encima de la provincia, porque vos tenés 3, 4 producciones que son importantes: yerba, té, tabaco, madera, la actividad comercial, digamos esta, y la burocracia pública. Son 4 o 5 sectores que vos tenés que atender y que tenés que tener una propuesta para cada uno de ellos. Y que tienen que ser coincidentes entre sí, no mutuamente excluyentes, digamos, porque si no, estamos complicados. Entonces tenés que resolver esas cuestiones. Y lo único que vos tenés que hablar es de laburo. No tenés que hablar de otra cosa. No tenés que hablar ni... Mira, te voy a decir, no tenés que hablar ni de cultura, ni de esto. Acá lo único que importa es el laburo. Todo lo demás se resuelve después. Si vos tenés laburo. Es como vos en tu casa. Si vos estás desempleado, ¿de qué podés hablar? ¿De qué voy a ir a ver al cine? No. Estoy todo el día pensando en cómo consigo laburo. ¿Qué vas a hablar? ¿De si juega Boca? No, me importa 3 pedos si juega Boca, si gana Boca, si pierde Boca. Lo que me interesa es conseguir laburo. O que el laburo me alcance. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros como peronistas es hablar de trabajo.
y de nada más, de trabajo. Y a veces con nuevas formas. ¿Está bien? A veces con nuevas formas. Darío, para vos el otro día charlábamos con tu tocayo Darío Martos en el conversatorio y él me decía, no, yo no creo que la sociedad misionera ni la Argentina se haya derechizado. Ahí sí, un componente de voto castigo a un gobierno como fue el de Alberto Fernández, que fue temeroso, que dubitativo, que fue retrocediendo. Es generoso, digamos. Muy generoso, puede ser más duro todavía si querés, pero están como votando todavía voto castigo. Pero en todo caso no derechización, porque creo que en algún punto valoran cuestiones que tienen que ver con mejorarle la vida a la gente. Eso nadie puede estar en discusión. Y a la medida que vayan descubriendo cada vez más y comprueben una y otra vez que Javier Milei les está quitando derechos, en algún momento el barco se va a enderezar. Yo siempre digo lo mismo, son todos procesos en donde si vos venís de un trauma tremendo, a ver, repensemos para el otro lado, ¿no? Uh-huh. Cuando nos toca ser victimario. Porque el peronismo también ha sido victimario de la sociedad. Sí, claro. Entonces, cuando Alfonsín entrega el país totalmente chocado por la propia impotencia de Alfonsín, por su gorilismo cerrado. No queremos que a nuestro paso vayan quedando heridos, ¿no? Los radicales son bienvenidos, los queremos mucho. Está bien, si encontrás alguno vivo, sería un montón. El radicalismo no tiene entidad. El radicalismo es antiperonismo, liso y llano. No tiene entidad. Hoy. Hace un buen rato. Antes tenía un poquito. Bueno, antes tenía un poquito. Pero siempre le primó, por ejemplo, en Alfonsín en vez de constituir una gran alianza social para enfrentar el dilema del endeudamiento que le dejó la dictadura, hizo la ley Muchi, de puro gorila. Entonces, como era un gorila, por sobre todas las cosas era un gorila Alfonsín, en vez de resolver las cuestiones económicas y tener que juntarse con los peronistas para resolver las cuestiones económicas, se dedicó al gorilismo, ramplón, propio de un gorila. Entonces, cuando Alfonsín dejó el país estallado, está bien, con una hiperinflación, producto de su incapacidad, después buscó la excusa, ¿viste? 11 paros y no sé cuánto. Bueno, negro, si vos me agredís, ¿qué querés que haga el movimiento obrero? Hacerte paro. La ley Muchi era esto, una reforma laboral era la ley Muchi. ¿Qué quería que hicieran los muchachos? ¿Que te aplaudieran? Y no, te van a hacer paro, que es lo único que saben hacer, porque es su herramienta. Entonces, un gorila. Alfonsín siempre fue un gorila. No me importa si le hicieron un busto con Cristina Fernández de Kirchner al lado, me parece bien, es lo que correspondía. Ahora, no dejó de ser, cuando ejerció, un gorila. Y dejó el país estallado, con una hiperinflación, y la gente que hasta ese momento tenía alguna conciencia del patrimonio nacional y demás, dejó que el menemismo enajene todo el patrimonio nacional en pos de solucionar la inflación. Porque era un trauma. ¿Está bien? Alberto Fernández enloqueció a la sociedad con 200 puntos de inflación y viene que tiene un hit que baja de la inflación de 235 y ese es su único hit y todo el resto del disco es una porquería, pero todo el mundo está escuchando esa única canción que es más o menos buena y hay bandas que solo tienen una sola canción y vienen de esos 40 años. A ver, pero ¿dónde está el beneficio y el hit? Porque el hit es que vos le dejaste lo que será. Pero estamos todos endeudados. Bueno, está bien, pero mientras tanto, a ver. ¿Dónde está el hit? Alberto Fernández, para que lo pongamos en estos términos, Alberto Fernández te dejó loco, ¿ven? Con una inflación a la cual la paritaria tampoco alcanzaba. No. ¿Está bien? Lo único que tenía de beneficio de la inflación era que te licuaba las deudas. Porque es uno de los efectos no buscados, pero beneficiosos de la inflación, que es licuarte la deuda en pesos. Pero así todo, tampoco te alcanzaba con la paritaria que vos tenías, bajo convenio, sin convenio, más o menos en convenio, como sea. Ahora, el tipo cumplió una de sus promesas, que era bajar la inflación. El tema es que el tipo dijo, bueno, va a ser los primeros 4 meses. Después dijo, no, va a ser 18 meses de rezago. Y ahora dice, vamos por la mitad del camino. Y también construyó un relato, ¿no? Yo reivindico la palabra relato porque es contarse a sí mismo, sí, claro. En donde, bueno, esto es una cuestión sacrificial, tiene su lógica mesiánica, y como nosotros venimos de una matriz judeo-cristiana, creemos que hay que hacer un sacrificio para después llegar al paraíso. Bueno, el tipo lo está prometiendo, digamos. Ahora, yo creo que hay una cierta parte de la sociedad que cuando vos agarrás, no soy un politólogo, pero vos agarrás las elecciones,
Y vos tenían casi 60 puntos entre el PRO y la Libertad Avanza en la elección, digamos, la general, y 60-40 era, ¿no? Esa era la foto de la elección. De hecho, Massa no llegó al 40, si no hubiese ganado en primera vuelta. Entonces faltaron un par de puntitos, 3 puntos. Entonces vos tenías ese 60% que hoy no llega al 40%. Entonces van dejando desencantado en el momento. Todos estábamos apurados de que fuera ahora, en donde los tipos la terminaran de chocar y terminemos con esta pesadilla de una vez por todas. Porque a nosotros nos preocupa un poco más las cuestiones del patrimonio nacional, de que no tengo que llegar al lunes, porque la operación fue muy exitosa en este sentido. Va Trump, nosotros dijimos, vos y yo y todo, che, boludo, se está reuniendo con el directorio de la B, van a ir a la B. Están negociando con la B. Y ellos dijeron, no, nos juntamos con el directorio de la B para seguir en la A. Si nos votan nosotros, hicimos la A. Y el Chiquitapia, ¿no? El Trump, le dijo, bueno, si acompañan a este presidente del club, siguen en primera. O sea, hay lunes. No es que hay 6 meses, no es que hay la fiesta, hay lunes. Porque si ganaba el peronismo no había lunes. ¿Se entiende? Y la gente extorsionada, ¿está bien? Fue y acompañó esto. Ahora, eso no quiere decir que esto sea sustentable. Y eso además no quiere decir que nosotros nos tenemos que dormir en los laureles. Nosotros tenemos que agarrar, más allá de que ellos se equivocan, lo que no podemos hacer es, parte de la táctica que fue, no hablar y silbar bajito, como dijo Moreno, candidato soft, ¿no? No, muchachos. Nosotros tenemos que ser serios. Si este es un impresentable, nosotros tenemos que ser serios. Si este es un extravagante, nosotros tenemos que ser sobrios. Si este es un impresentable que inventa cifras, nosotros tenemos una cifra verdadera. ¿Está bien? Constituir un plan, un proyecto y militar la revolución productiva. ¿Está bien? La revolución productiva. La subversión productiva, sí. No sé, no me gusta la subversión, porque digamos, sí, cabería el término subversión, porque hoy lo que estamos haciendo es un orden improductivo. Hoy un orden improductivo de timba. Nosotros debemos hacer una restitución productiva. Acá se tiene que ganar la vida laburando y el laburante no es un gil. Hay que destruir ese mito de que vos podés vivir. A ver, ¿quién es el candidato que ganó las elecciones? ¿Un timbero, muchacho? Un tipo que le pegó la raqueta hasta los 40 años, no laburó nunca en su vida. Y dice que es broker, boludo. O sea, te damos en cuenta que es un vago, un cheto vago, ¿me entendés? Que no laburó jamás. Bueno, pero no es muy distinto el Colo Bancé, que tampoco trabajó nunca. Bueno, pero es la mejor descripción que escuché en mucho tiempo. En mucho tiempo de los candidatos de la Libertad Avanza. Pero, a ver, y de la Renovación. El Colo Bancé no es distinto a Harfield. No. Es más feo, nomás. Digamos, pero digamos, un deporte menos sobre popular gustos, todavía que el tenis. Sobre gustos no hay nada escrito. No, y más cuando vas a votar. Pero está clarísimo. Muchachos, eligieron. Pero la Renovación ya venía haciendo eso. Puso un árbitro. ¿Quién no puede votar un árbitro? Si nos pasamos 20 años puteando a los árbitros, ¿cómo voy a votar un árbitro? Porque copian cosas. Porque, claro, la Condeja Baldassi anduvo bien en Córdoba, yo voy a copiar eso. Entonces todo un copy-paste sin tener ninguna propuesta. Y yo no me enojo con la Renovación. Está todo bien, que haga lo que se les cante. Yo lo único que digo es, che, nosotros, ¿hay cosas de la Renovación que podés reivindicar? Sí, claro, yo puedo reivindicar que no se endeuda. Que no son unos faloperos endeudadores como los libertarios. Ahora, lo cierto es que llevan 25 años en el poder y no le dieron una propuesta productiva a la provincia de Misiones. Darío, espectacular. Hablamos de todo, ¿eh? De todo. Y no, aparte que sacamos como puntas de ovillo varias y podemos tirar de un montón y seguir y profundizar. Pero yo les digo, muchachos, para mí el destino, cierro con esto, de la provincia de Misiones pasa por cambiar su matriz energética. Nosotros no podemos seguir anclados a una cuestión progre de no más represa, no más esto. El no más no va más. Acá o inventamos o erramos, decía Martí, ¿no? el héroe de la Revolución Cubana, ¿no? De la independencia cubana. O inventás o errás. Nosotros no tenemos por qué seguir anclados a la extorsión progre en donde no se va a hacer ninguna represa más. Yo les voy a decir algo y es algo que yo pienso, que la provincia de Misiones necesita otra represa, necesita cambiar su matriz productiva, con todo el cuidado del ambiente que se tenga que hacer, aprendiendo de todas las experiencias que se hicieron mal en Yacyretá, pero necesita hacer otra represa para cambiar su matriz energética. Y entre esas cuestiones que se tiene que aprender es
cuál va a ser el costo de la energía para la provincia de Misiones. Porque si yo te habilito otra represa, ¿cuál va a ser el costo? ¿Cuál va a ser? Vos tenés que ir a negociar. El beneficio. A ver, vos no podés ir a negociar un duty para Posada. Vos tenés que negociar una tarifa diferencial y un régimen de promoción industrial. Eso es lo que vos tenés que ir a negociar cuando vos vayas a negociar la represa. Una tarifa diferencial y un régimen de promoción industrial para industrializar a la provincia de Misiones. Vos tenés que industrializar a la provincia de Misiones. Si vos no industrializás la provincia de Misiones, no tiene destino. Si nosotros no industrializamos la Argentina y no industrializamos la provincia de Misiones, no tenemos destino. Y si eso se llama Corpus y Garaví, se llamará Corpus y Garaví. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos que industrializar. A ver, desde la genética misma de la provincia de Misiones está trabajar. Desde los jesuitas, que está trabajar y transformar. Y crecer en valor. Si los jesuitas, su éxito fue ese. Su éxito fue lo que está desorganizado, lo que está desperdigado, juntarlo, un sincretismo, y agarrar y hacer algo productivo que trascendió generaciones. Pero siglos trascendió. Hasta el día de hoy vivimos en su ruina, porque literalmente no hemos constituido otra unidad como la de los jesuitas. Vivimos en la ruina, pero podemos aprender esa experiencia. Lo que no tenemos que dejar es extorsionarnos. Muy interesante, Darío. Acabamos de inaugurar el segmento de pesos y centavos. Esta columna dedicada a la economía, pesos y centavos, junto al profe Darío Ochoa. Gracias por estar con nosotros. Para mí es muy valioso esto que estás haciendo, dedicarnos este tiempo para ayudarnos a entender. Ganas tenemos, a veces falta no errarle al rumbo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme.